El dispensador de café en la cubierta se había estado roto durante 3 semanas, lo que significaba que tenía que camina penosamente hasta la cubierta B todas las mañanas como una especie de habitante primitivo de la superficie. Este era el tipo de cosa que ocupaba mi mente mientras el meridiano se desplazaba por un sector del espacio, tan anodino que incluso el equipo de Crappy lo había etiquetado como Área 447 nada. Estaba a la mitad de mi segundo cap, de pie en la sala de observación y viendo que no pasa absolutamente nada fuera de la ventana gráfica, cuando el teniente Bass irrumpió con el tipo de expresión que significaba que se trataba de mi día. Para complicarse. Encontramos algo, dijo. Tomé otro sorbo. Asteroide. Nube de hielo, estación de partículas de polvo particularmente filosófica alienígena grande. El café de repente sabía más interesante. 20 minutos después, me estaba acomodando la bahía del transbordador, que no era como lo había hecho. Planeé pasar mi martes. Los martes fueron para recalibrar la matriz de comunicaciones. Y fingiendo leer los informes que el capitán Aonkuo envió a mi cola. Yo estaba. Un técnico de comunicaciones, no un explorador. Arreglé cosas que pitaban. Y nos aseguramos de que las personas pudieran quejarse entre sí a través de grandes distancias. No abordé misteriosas estructuras alienígenas que apareció de la nada. Bien es porque necesitamos a alguien que pueda identificar la tecnología de la comunicación. Bass explicó mientras revisaba los sellos de su casco. Lo identifico por el hecho de que tiene botones y hace ruido, dije. Perfecto. Estás calificado. La estación colgaba en el espacio como una flor, hecho de mercurio y vidrio. Sus pétalos giran lentamente en un patrón que mi cerebro insistió en que tenía significado a pesar de que no podía descifrarlo. Nuestro transbordador se acercó al pedal más cercano donde escanea. Había detectado una atmósfera y sistemas de energía en funcionamiento. El procedimiento de acoplamiento fue sorprendentemente suave, como si la estación reconoció lo que estábamos tratando de hacer y nos acomodó. Eso es muy útil o muy siniestro, murmuró Chen, nuestro xenobiólogo, mientras la esclusa de aire hacía ciclos. ¿Por qué no los dos? Me ofrecí. El interior era impresionante en la forma en que te hacía olvidar respirar. Las paredes no eran paredes tanto como lo eran membranas, translúcidas y débilmente luminosas, pulsantes de luz que viajaban a través de ellas como sangre a través de venas. La arquitectura desafió los ángulos rectos, todo fluyendo en curvas. Eso parecía orgánico pero deliberado. El piso se sintió estable pero cedió un poco bajo nuestras botas como si se estuviera adaptando a nuestra presencia. Estoy leyendo oxígeno. Mezcla de nitrógeno ligeramente más alta de CO2 que la Tierra normal pero transpirable, Chen. Reportado, escaneando con su computadora de mano. La temperatura es agradable. La gravedad es 0.9 estándar. Es como si alguien lo hubiera diseñado para nosotros, dijo Voss. O por algo muy similar a nosotros, agregué, pasando mi mano enguantada por una pared. Hacía calor. Nos movíamos por pasillos que parecían cambiar sus proporciones cuando no los miraba directamente. No. Dramáticamente, lo suficiente como para hacerme cuestionar mi percepción. 2 veces, podría haber jurado que pasamos por el mismo cruce. Excepto que la iluminación era diferente. La tercera vez me di cuenta de que los demás se habían adelantado y de alguna manera había dado un giro. No recordaba haberlo tomado. Bass, activé mi calma. Respuesta estática. Chen, cualquiera. El pasillo de adelante se curvó hacia arriba de una manera que violó mi comprensión de la geometría de la estación. El protocolo de emergencia decía, quédate quieto y espere a la recuperación. Curiosity dijo, mira a dónde va esto. Ganó la curiosidad. Principalmente porque permanecer en un corredor alienígena cambiante parecía igualmente inseguro. El pasaje se abría a una cámara que definitivamente no estaba en nuestra ruta asignada. Era circular o esférica, o posiblemente ambos, dependiendo de dónde me parara. En su centro flotaba una columna de luz que podría haber sido un holograma, o podría haber sido algo que pretendía ser un holograma. Alrededor de las paredes estaban alobes, y en esos alobes había figuras. Durmiendo, pensé, o en estasis, o muerto. Difícil de decir. Me acerqué a la ensenada al más cercana y inmediatamente deseé no haberlo hecho porque la figura dentro le abrió los ojos. Parecía humana, casi exactamente humana. Excepto que sus orejas se elevaban en elegantes puntas que se extendían hacia atrás a lo largo de su cráneo, fácilmente
6 en puntas largas y afiladas a delicadas. Su cabello era plateado, pero su rostro era joven, su piel tenía una tenue luminiscencia que combinaba con las paredes. Ella llevaba algo entre un uniforme y un vestido de noche, toda tela fluida que parecía moverse independientemente de la gravedad. Ella me miró fijamente. La miré fijamente. Esto continuó el tiempo suficiente para volverse incómodo. Luego sonrió, y era el tipo de sonrisa que contenía conversaciones enteras en las que yo no había estado presente. Volviste, dijo en perfecto inglés, su voz portando armónicos que me dolían agradablemente los dientes. ¿Y crees que me has confundido con otra persona? Lo logré. Tocó un panel que no había notado, y la cámara se inundó. Con la luz tan brillante tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, el otro. Los alobes se abrían, las figuras emergían con expresiones de confusión somnolienta. Todos tenían esas mismas orejas alargadas. Todos llevaban variaciones de ese mismo. Ropa imposible. La mujer salió de su cala con absoluta confianza, cruzó la distancia entre nosotros, y tomó mi mano. Su piel era cálida, su agarre familiar de una manera que hizo que mi tartamudeo cerebral se volvió hacia los demás que se estaban reuniendo ahora, quizás 2 docenas de ellos, observándolos con expresiones. No sabía leer. Ella levantó nuestras manos unidas como un anuncio, como una victoria, como un regreso a casa. Esa es mi esposo, dijo ella. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, desafiando la traducción. A pesar de estar en mi propio idioma. A nuestro alrededor, los alienígenas reunidos irrumpieron en lo que solo pude interpretarlo como un aplauso, aunque el sonido era musical, armónico. Nada como aplausos humanos. Me quedé allí, con la mano en las garras de una mujer que había. Nunca nos conocimos, rodeados de extraterrestres celebrando en una estación que no debería existir, y pensé que el café en la cubierta B. Realmente no valió la pena todo este problema. La bahía médica en el meridiano nunca había sido diseñada para diplomáticos incidentes, por lo que estaba sentado en una mesa de examen destinada a exámenes físicos de rutina, mientras el capitán Aonkuo caminaba de un lado a otro como si estuviera tratando de usar un surco en el revestimiento de la plataforma. La mujer alienígena se sentó en una silla al lado. Yo, completamente relajado, mirando de vez en cuando el equipo médico con el tipo de interés cortés que mostrarías al dibujo de un niño. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, el capitán dijo, pellizcándose el puente de la nariz. Afirma que el técnico Ree de su esposo. Sí, la mujer le dijo. Su nombre, tan cercano como cualquiera podía pronunciarlo, sonaba como campanillas de viento en una tormenta eléctrica, así que ella gentilmente aceptó Lira después de que alguien señalara la constelación visible desde la estación. Nos casamos en él. Manera tradicional. Hace 3 años, según tu calendario, creo. Nunca me he ido. Espacio humano, dije por 4ª vez. Apenas he salido de este barco en los últimos 3 años. Mi viaje más emocionante fue a una estación minera donde arreglé un enrutador. El incidente del enrutador fue muy romántico, dijo Lira con total sinceridad. Doctor. Emani terminó de escanearme con algo que sonó con más urgencia de lo que me hubiera gustado. Él es humano. Completamente, incuestionablemente humano. El ADN coincide exactamente con sus registros. No extranjeros. Marcadores biológicos, sin modificaciones inexplicables, sin signos de memoria. Alteración o desplazamiento temporal. Mira, hice un gesto débil al médico. Tableta. Su tecnología médica es exhaustiva, observó Lira. Primitivo, pero minucioso. Ella acaba de llamar a nuestro médico. Bahía primitiva. El teniente Bass le susurró a Chen, que se esforzaba mucho por no hacerlo. Ríete. El capitán Aonkuo dejó de caminar y miró fijamente a Lira con la mirada que había tenido. Según los informes, hizo llorar a un negociador comercial marciano. Con el debido respeto. ¿Cómo puedes casarte con alguien que nunca te ha conocido? Lira inclinó la cabeza, sus largas orejas moviéndose de una manera. Eso sugirió que estaba analizando la pregunta. ¿Cómo puedes no estar casada con alguien con quien estás casada? La lógica. Me confunde. La lógica nos confunde a todos, murmuré. Ella se acercó y me dio unas palmaditas en la mano, como si fuera yo quien estuviera siendo difícil. ¿Puedo mostrarte algo? Sin esperar permiso, sacó un dispositivo de algún lugar de sus prendas sueltas. Fue aproximadamente tamaño de palma, hecho de la misma tecnología de aspecto orgánico que su estación, y cuando ella lo activó,
un holograma floreció en el aire sobre nosotros. La imagen mostraba la cámara central de la estación, pero poblada ahora de actividad. Y allí, de pie entre su gente, estaba yo. No alguien que se pareciera a mí. Yo. La misma sonrisa torcida que vi en el espejo cuando recordé mirarme. Misma cicatriz en mi ceja izquierda de un intento de infancia de hacer un fuerte con sillas de cocina. La misma postura terrible de años de encorvarse sobre las estaciones de comunicaciones. Eso no es posible, dije. Pero mi voz salió. Incierto. Holograma. Yo me reía de algo que había dicho una de las personas de Lyra. Su brazo alrededor de su cintura en un gesto tan casual que hablaba de una larga familiaridad. Él. La imagen cambió, nos mostró caminando por jardines que parecían crecer en espirales imposibles, nos mostró trabajando. Juntos en una especie de maquinaria cristalina, nos mostraron sentados en un cómodo silencio mientras las estrellas rodaban. Arriba a través de un techo transparente. ¿Cuándo se tomó esto? Capitana Onkuo. Exigido. No fue tomada, dijo Lyra. Fue observado. Experimentamos el tiempo. De manera diferente a como lo haces tú, particularmente en espacios como la estación. Lo que llamas progresión lineal, lo percibimos como posibilidades simultáneas. Esta es una de esas posibilidades. Aquel en el que él llegó hace 3 años, aquel en el que nos enamoramos. El que elegimos. El uno al otro. Pero no llegué hace 3 años, dije. Yo estaba en el meridiano. Estaba recalibrando la maldita matriz Calm. Sí, Lyra estuvo de acuerdo. Tú eras también en la estación. Ambas cosas son ciertas. La doctora Emani parecía que quería para arrojar su escáner por la habitación. No es así como funciona la causalidad. No es cómo funciona la causalidad humana. Lyra corrigió suavemente. Mi gente existe parcialmente fuera de tu estándar temporal. Fluye. Vemos ramas, posibilidades, caminos no tomados y caminos que podrían ser. Para mí, que llegues hoy y que llegues hace 3 años son lo mismo. Evento observado desde diferentes ángulos. Esto es una locura, dijo Voss. Esto es la mecánica cuántica llevada a su conclusión lógica, dijo Chen, con los ojos muy abiertos. Posición del alcantarillado a escala macroscópica. Ella está describiendo un estado en el que múltiples las líneas de tiempo son igualmente reales y observables. Lyra se iluminó. Sí, lo entiendes. Y sabía que los humanos eran capaces de comprender el concepto. Solo necesitabas el marco adecuado. Absolutamente no. Entiende. Le dije, eso es normal, me aseguró Lyra. No entendiste. Al principio antes tampoco. Te llevó varias semanas. El holograma cambió de nuevo, mostrándome sentado en lo que parecía como un aula mientras Lyra dibujaba diagramas en el aire con luz. Holograma. Me veía tan confundido como me sentía ahora, lo que de alguna manera me tranquilizaba. Capitán. Aonkuo levantó una mano. Entonces, estás diciendo que en alguna otra línea de tiempo, alguna otra realidad, él vino a tu estación y se casó contigo, ¿y ahora esperas que simplemente acepte eso? Yo no soy esperando cualquier cosa, dijo Lyra. Simplemente estoy afirmando lo que es. Si él aceptarlo o no cambia el hecho de nuestro matrimonio. Sin embargo, espero que él lo acepte porque lo extrañé. Se volvió hacia mí y su expresión era tan abiertamente cariñosa que me dolía el pecho. Siempre fuiste terco acerca de aceptar cosas que no podrías cuantificar de inmediato. ¿Cómo sabes eso de mí? Pregunté. ¿Por qué eres mi esposo? Dijo, como si esto lo explicara todo. Entonces sus orejas se inclinaron ligeramente. Oh, estoy haciendo esto. Equivocado, ¿verdad? Me advertiste que podría hacerlo en la otra rama. Dijiste que si alguna vez nos conocimos antes de que me conocieras, debería estarlo. Paciente. Deja que llegues a ello de forma natural. Te advertí sobre conocerme antes de conocerme. Oh. Me empezaba a doler la cabeza. Sí, fuiste muy insistente. Tú lo escribiste abajo en 7 formatos de datos diferentes para asegurarme de que lo recordaría. Sacó otro dispositivo y se desplazó a través de lo que parecían notas escritas a mano con mi letra. ¿Ves, Lyra, si estás al leer esto, significa que Past me acaba de aparecer y está completamente confundido. Sé paciente. No lo apresures. Déjalo figurar. Fuera. Y por amor a la entropía, no le dejes beber el agua de la estación hasta que su sistema se ajuste. Él obtendrá
Hipo durante 3 días. Bass resopló y luego trató de cubrirlo con tos. Yo no. Sepa si quedará impresionado por la planificación o perturbado por las implicaciones. Le dije, ambas reacciones. Son válidas, dijo Lyra. Tuviste ambas reacciones antes junto con varias otros, incluida una noche memorable en la que trataste de demostrar que no era real. Calculando la probabilidad de mi existencia. Te emborrachaste mucho y muy matemático. Fue entrañable. El doctor Emani ahora estaba escaneando a Lyra con fascinación no disimulada. Tus patrones neuronales son extraordinarios. Tú eres procesando información en al menos 7 dimensiones que puedo detectar. Quizás más. 8. Lyra dijo humanos. Normalmente percibimos 4, 3 espaciales, 1 temporal. Percibimos 4 espacios y 4 temporales, lo que nos da ciertas ventajas para entender la continuidad de las relaciones. Este es el escenario de primer contacto más extraño en la historia de la humanidad. Capitana Hongo. Dijo, el segundo más extraño, corrigió Chen. El incidente joviano sigue ganando. ¿Qué? ¿Incidente joviano? Pregunté. Clasificado. 3 personas dijeron simultáneamente. Lyra se quedó alisándose la ropa en un gesto dolorosamente familiar a pesar de ser imposible. Entiendo. Esto es abrumador. Puedo regresar a mi estación y podemos proceder con formal canales diplomáticos si eso fuera más cómodo. No, dije sorprendente. Yo mismo. Todos me miraron. Quiero decir, eso parece ineficiente. Estás aquí. Estoy aquí. Probablemente deberíamos resolver esto. Fuera. Ella sonrió y algo en mi pecho lo reconoció antes de que mi cerebro pudiera ponerse al día. Siempre lo fuiste. Práctico. Deja de decir eso como si me conocieras. Yo sí te conozco. ¿El tú qué? Te convertirás una vez que te pongas al día con lo que ya estamos. Ella hizo una pausa. ¿Tiene sentido? Absolutamente no. Bien. Tú eres. Exactamente dónde deberías estar entonces. Ella me palmeó la mano de nuevo. Esto va a ser maravilloso. Al mirar sus orejas, que de alguna manera expresaban optimismo a pesar de ser anatómicamente imposibles, me di cuenta de que estaba en serios problemas. La cafetería del Meridian se había convertido en el lugar improbable. Por lo que el capitán Aonkuo insistió en llamar protocolos de intercambio cultural, y lo que todos llamaban ver a Lyra, tratar de entender la comida humana. Ella se sentó frente a mí estudiando un plato de huevos sintéticos con el almacenamiento de datos de concentrado, muestras de biotecnología y que parecía ser una túnica ceremonial que el teniente Bass había reclamado inmediatamente para el archivo del barco. Ellos también. Trajo a más gente que parecía encantada de que existiera. Tu familia extendida está entusiasmada. El capitán Aonkuo había observado después de la tercera ronda lo que solo pude describir como ceremonias de felicitación. No son mi familia, protesté. Parece que piensan lo contrario. Ahora, Chen se deslizó en el asiento a mi lado con su tableta, su expresión era la que usaba cuando descubrió algo. Ya sea brillante o aterrador. He estado analizando los escáneres neuronales de Lyra. Referencias cruzadas con su actividad cerebral durante el sueño. Eso no es espeluznante en absoluto, dije. Usted firmó el consentimiento. Formularios. De todos modos, mira esto. Ella giró la tableta para que pudiera ver 2 escáneres cerebrales. Imágenes una al lado de la otra. Eres tú durmiendo anoche. Estos patrones aquí, en los loes temporal y parietal, no son normales. ¿Debería preocuparme? Estás experimentando un entrelazamiento cuántico a nivel neurológico. Tu cerebro. Los estados reflejan patrones que coinciden con la arquitectura neuronal de Lyra, específicamente en áreas asociadas con la formación de la memoria y el procesamiento emocional. Lyra. Me incliné para mirar los escáneres, su larga oreja casi rozando mi hombro. Oh, bien. Está empezando. Eso es antes que la última vez. ¿Qué está empezando? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. La sincronización. Cuando las personas comparten un hilo, sus patrones neuronales comienzan a alinearse. Permite una comprensión más profunda, una experiencia compartida. Eventualmente, podrás sentir mi estado emocional desde el otro lado de la habitación, y sabré lo que estás pensando antes. Tú dilo. Eso suena como una pérdida catastrófica de privacidad, dije. Eso. Suena romántico, dijo voz desde la mesa contigua, aparentemente escuchando a escondidas. Es. Ambos, dijo Lyra alegremente.
Tienes pensamientos muy privados. Trato de darte espacio para ellos. Ya puedes leer mis pensamientos, solo los fuertes. Ahora mismo. Te preguntas si esto es real o si estás experimentando algún tipo de engaño compartido elaborado. Ella sonrió. También tienes hambre, pero no quieres admitirlo porque comiste hace menos de una hora. Mi estómago eligió ese momento. Gruñir traidoramente. Chen estaba revisando más datos. Hay algo más. He estado revisando los registros de la estación, los que pudimos traducir. Hay registros de tu biografía. Firma fechada hace 3 años. Múltiples entradas, observaciones diarias sobre él. Curso de 14 meses. Eso es imposible. Yo no estuve allí. Tu cuerpo no estaba allí. Chen estuvo de acuerdo. Pero según la teoría cuántica de campos, si la gente del IRA puede, al percibir e interactuar con ramas de probabilidad, podrían hacer que una rama sea más real que otras. Ellos podrían. Literalmente han sacado una versión de ti de una posible línea de tiempo a su realidad observable. ¿Podrías explicarme? ¿Eso de una manera que no haga que me duela el cerebro? Pregunté. No, dijo Chin. ¿Por qué? También me duele el cerebro. Y tengo 3 títulos en xenobiología. Lyra terminó sus huevos y pasó a estudiando el café con profunda sospecha. Tus estimulantes son agresivos. Lo intenté. Una taza y no pude dormir durante 16 horas. Ese es el objetivo del café. Bas llamó. Cambio. Pero, ¿por qué querrías anular los ciclos de descanso naturales de tu cuerpo? Capitalismo, dijeron 3 personas. Simultáneamente. Parecía desconcertada, lo que hizo que sus orejas se cayeran de una manera devastadoramente linda. Me estaba dando cuenta. Sus orejas mucho últimamente. La forma en que expresaban la emoción más claramente que su rostro a veces. En este momento, estaban. Se inclinó hacia adelante con curiosidad mientras me miraba. Sigues mirando, dijo ella. Tus oídos son expresivos. Tuyo. Son aburridos. Simplemente se sientan allí. Ella se acercó y me tocó la oreja, sus dedos suaves. Aunque supongo que ellos tienen su encanto, todo en ti tiene encanto, incluso tus oídos aburridos. Vas. Hizo un sonido que podría haber sido de asombro o podría haberse atragantado con su desayuno. En los próximos días, Meridian se convirtió en algo intermedio entre un buque diplomático y un lugar de bodas muy confuso. La gente del IRA nos enseñó juegos que no tenían sentido porque implicaban percibir el tiempo en 4 direcciones. Les enseñamos póker, que les pareció gracioso porque podían ver todas las combinaciones de cartas posibles simultáneamente. Y, por lo tanto, entendió que fanfarronear era el objetivo principal de la interacción humana. Empecé a tener sueños. Eso se sintió como recuerdos. Caminando por jardines que giraban en espiral en direcciones imposibles. Aprender a leer un idioma. Eso parecía una gramática ligera. Discutiendo con Lyra sobre la forma correcta de calibrar equipos que nunca había visto antes. Los dos nos reímos porque el argumento en sí mismo era el punto, no él. Calibración. ¿Me estás haciendo algo? Le pregunté una noche en sala de observación. Implantando recuerdos o manipulando mis pensamientos. Ella miró. Genuinamente herida, sus orejas aplastándose contra su cabeza. No, nunca. El hilo. No funciona de esa manera. No puedo hacerte recordar algo que no te pasó. Pero si le pasara a una versión de tú en otra rama, a veces esas experiencias se desangran cuando las ramas se acercan lo suficiente. Entonces, estoy recordando cosas que le sucedieron a un yo alternativo. Estás recordando cosas que te sucedieron, pero no en secuencia particular de eventos. Ella se acercó y yo no retrocedí. Yo sé. Esto es difícil. Tú también estabas asustado antes, al principio. Asustado y fascinado y enojado porque no pudiste. Cuantifica lo que estabas sintiendo. ¿Qué estabas sintiendo? Tendrías que ponerte al día para averiguarlo. No lo estropearé. Una proximidad. La alarma nos interrumpió. La voz del capitán Aongo llegó por el com. Todas las manos, nosotros. Tiene una anomalía. Distorsión espacial que se forma en la proa de babor. Es grande y se está haciendo más grande. La expresión de Lyra pasó instantáneamente de gentil a alarmada. Sus orejas disparando hacia arriba. Eso no es bueno. Eso es lo opuesto al bien. Corrimos hacia el puente donde
La pantalla de visualización mostraba el espacio plegándose sobre sí mismo como papel arrugado por una mano invisible. La distorsión fue expandiéndose, ya tiene la mitad del tamaño del meridiano. Lecturas de energía que aumentan. Rangos que hicieron que la computadora del barco emitiera sonidos de advertencia angustiados. ¿Qué estamos mirando? Capitana Onkuo. Exigido. Un colapso de probabilidad, dijo Lyra, ya moviéndose a una consola. ¿Cuándo? Dos ramas de la línea de tiempo se acercan demasiado sin sincronizarse correctamente, pueden romperse. Esto es una lágrima. ¿Y eso es malo? Vos preguntó. Eso consumirá tanto nuestras naves como todo en una luz de 3. Un radio diminuto luego colapsa en una singularidad que tardará aproximadamente 400 años en evaporarse a través de Hawking. Radiación. Así que sí, Batchen ya estaba haciendo cálculos. Nuestros impulsos no pueden despejarnos a tiempo. Tampoco pueden sus barcos. No necesitamos correr, dijo Lyra. Ella se volvió hacia mí y hacia ella. Los ojos sostenían algo que no podía nombrar. Necesitamos estabilizarlo. Sincronice él. Ramas. Hazlos coherentes. ¿Cómo? Pregunté. De la misma manera que estabilizamos cualquier sistema cuántico. Observación mediante partículas enredadas. Ella le tendió la mano. Estamos enredado. Si trabajamos juntos, podemos servir como punto de anclaje. Dale él. Ramas colapsando algo por resolver. No sé cómo hacer eso. Oh. Hazlo. Lo hiciste. Lo harás. Ella sonrió y estaba aterrorizada y confiada a la vez. Confía en mí. Confía en ti mismo. Confía en nosotros. La nave se estremeció ante la gravedad de la anomalía. Bueno, comenzó a tirar de nosotros. Gritó la alarma. Fuera de la pantalla de visualización, espacio. En sí mismo se estaba desmoronando por las costuras. Tomé su mano. Su piel estaba caliente. Familiar. En el momento en que nuestros dedos se entrelazaron, algo en mi cabeza encajó en su lugar, como una puerta que se abría aún. Habitación en la que siempre había vivido, pero olvidé que estaba allí. Sabía qué hacer. La cosa acerca de sincronizar ramas cuánticas mientras la realidad se desgarra a sí misma es que nadie escribe un manual para ello. Me paré en el puente pensando en la mano de Lyra. Y la información inundó nuestra conexión como el agua rompiendo una presa. No recuerdos exactamente, más bien. Memoria muscular para pensamientos que nunca había tenido. Necesitamos llegar al nodo central, dijo Lyra, ya empujándome hacia él. Pasillo. El punto donde ambas firmas cuánticas de las naves se superponen. Esa sería la bahía de ingeniería, dijo el capitán Onkuo, manteniendo el ritmo a nuestro lado. ¿Qué necesitas? Tiempo, yo. Dijo, y se dio cuenta de que lo sabía antes de que Lyra pudiera responder. Y posiblemente una forma de redirigir la energía a través de los estabilizadores dimensionales sin soplar el campo de contención. Bas me miró fijamente. ¿Desde cuándo sabes de estabilizadores dimensionales? Desde hace unos 30 segundos. Me dolía la cabeza, pero de una manera que parecía estirar un músculo en lugar de lesionarme. Esto es profundamente extraño. Tú eres. Lyra me aseguró que estaba muy bien, apretándome la mano mientras corríamos. El barco se tambaleó. La gravedad artificial parpadeaba a medida que se intensificaba la atracción de la anomalía. A través de por las ventanas panorámicas que pasamos, pude ver los barcos de su gente maniobrando más cerca, tratando de igualar nuestra posición. Ellos fueron cantando, sus vasos resonando con frecuencias armónicas que podía sentir en mis huesos. Están creando un campo de resonancia, dije, para darnos un espacio de trabajo estable. ¿Cómo supiste eso? Preguntó Jen, corriendo detrás de nosotros con su tableta. No tengo absolutamente ninguna idea, pero sabía de la misma manera que sabía que Lyra tomaba su té demasiado caliente y tarareaba cuando estaba concentrada y tenía una terrible hábito de reorganizar los espacios de trabajo de otras personas para ser más eficientes. La ingeniería era un caos. Miembros de la tripulación. Nos apresuramos a estabilizar los sistemas mientras la estructura del barco gemía a nuestro alrededor. El ingeniero jefe Rodríguez miró hacia arriba mientras entró, con una expresión entre aliviada y aterrorizada. Dime que tienes un plan, dijo. Tenemos algo con forma de plan, dije, moviéndome hacia la consola principal. Mis manos. Me moví a través de los controles antes de que mi mente consciente pudiera ponerse al día, sacando esquemas que no debería haber hecho. ¿Sabe cómo acceder?
Necesitamos crear una onda estacionaria entre el quantum de nuestra nave Signature y los vasos de Lyra. Usa la resonancia para colapsar la probabilidad. Ramas de nuevo en estados coherentes. Eso no es algo que podamos hacer, Rodríguez. Dijo. No fue hace 5 minutos, Lyra estuvo de acuerdo. Ella estaba en otra consola, Los dedos bailaban sobre los controles mientras la tecnología de su gente interactuaba con los sistemas humanos de una manera que debería haber sido. Ha sido imposible. Pero el tiempo es negociable cuando estás entre estados. El barco. Cerrado de nuevo. En la pantalla de visualización, la anomalía había crecido al doble del tamaño de nuestra nave, sus bordes crujiendo con energía que parecía un rayo hecho de física rota. Los niveles de potencia son crítico, gritó Rodríguez. Si derivamos más a los sistemas dimensionales, el soporte vital falla. Entonces nosotros. Ve rápido, le dije. Lyra me miró y algo pasó entre nosotros sin palabras. Comprensión, acuerdo, confianza. En algo que ninguno de nosotros podría explicar completamente. Trabajamos en conjunto, ella ajustando frecuencias mientras yo modulaba. El poder fluye, creando un ritmo entre la tecnología orgánica de su gente y nuestros sistemas mecánicos. Se sintió como dirigir una orquesta donde la mitad de los instrumentos existían en diferentes octavas de tiempo. Establecimiento del campo de resonancia. Chen informó. La coherencia cuántica está aumentando. La expansión de anomalías es disminuyendo la velocidad. No lo suficiente, dijo Lyra. Sus orejas estaban planas contra su cabeza con concentración. Necesitamos un ancla más fuerte, algo que le dé a las ramas colapsadas un punto definitivo de resolución. Sabía lo que quería decir antes de decirlo. El hilo entre nosotros, la conexión que existía a través de las líneas de tiempo era el ancla, pero necesitaba ser más fuerte, más real, más definida. Nosotros. Necesito tomar una decisión, dije. Uno real, uno que importe en todas las ramas posibles. Que ella se volvió hacia mí. Y sus ojos sostenían cada versión de nosotros que había existido y cada versión que podría existir. ¿Estás listo para eso? Fue. Yo. Hace 3 días, era un técnico de comunicaciones cuya mayor preocupación era un dispensador de café roto. Ahora estaba de la mano de una mujer alienígena mientras la realidad se desenredaba a nuestro alrededor. De alguna manera sabiendo cosas que nunca había aprendido, sintiendo conexiones que no podía explicar. La parte lógica de mi cerebro. Grité que esto era imposible. Pero el resto de mí, la parte que reconoció su sonrisa y supo cómo le gustaba. Huevos y se sentía completa cuando estaba cerca, esa parte susurraba que imposible solo significaba que no había sucedido. Todavía. Te elijo, dije, no porque lo recuerde, no porque tenga sentido. Pero porque estando aquí ahora mismo en este momento, quiero hacerlo. Lyra levantó los oídos y sonrió con toda su alma. Ser. Eso es exactamente lo que dijiste antes, después y en todas las sucursales. ¿Dónde nos encontramos? Soy predecible de esa manera. Terriblemente predecible. Ella me besó y el universo se enfocó. El campo de resonancia explotó hacia afuera de nuestras manos unidas, arrastrando el barco. En ondas de luz cristalina. A través de la pantalla de visualización, observé el obturador de anomalías, sus bordes estabilizándose a medida que las ramas de probabilidad colapsaron en caminos singulares y coherentes. El canto. Desde las naves del pueblo de Lyra se intensificaron, armonizando con la frecuencia que estábamos generando hasta que todo se fusionó en una. Buzz nos encontró cuando nos preparábamos para salir cargando un paquete para el camino. Es café, lo real, no sintetizado, porque a donde vas probablemente no haya dispensadores rotos. Para quejarse. Voy a extrañar quejarme de ese dispensador, yo. Dijo. No, no lo harás, agregó Chen, uniéndose a nosotros. Vas a estar demasiado ocupado teniendo aventuras a través del espacio y el tiempo con su cónyuge entrelazado cuántico. Cuando lo pones de esa manera, suena ridículo. Es ridículo, Lyra estuvo de acuerdo. Maravillosamente, imposiblemente. Ridículo. El capitán Aonkuo me dio una despedida formal que se convirtió en un abrazo. Eso duró más de lo que probablemente permitía la regulación. Cuídate ahí fuera. ¿Y si el espacio-tiempo continuum te da problemas? Ya sabes dónde encontrarnos. Gracias por todo, por no espaciarme cuando esto se puso raro. Reed, en el momento en que encontramos esa estación, raro era inevitable. Acabas de lograrlo. Interesante.
Dejé el meridiano en un pequeño transbordador que atracó con el barco de Lyra, llevando nada más que el café. Buzz me había dado, y una certeza que no debería haber existido, pero lo hizo de todos modos. A medida que la nave humana se hacía más pequeña en la ventana gráfica, sentí algo así como nostalgia, pero también como volver a casa. Lyra me tomó de la mano mientras su barco se preparaba para saltar. ¿Listo? Pensé en probabilidad y líneas de tiempo y las matemáticas imposibles de amar a alguien. A través de los estados cuánticos. Pensé en orejas aburridas y huevos moqueados y todo eso. Versiones de mí mismo que podrían existir en todas las ramas de Forever. Todavía no entiendo completamente nada de esto. Y admitió que lo harás. Tenemos tiempo. Ella sonreía literalmente todo el tiempo. 4. Dimensiones de la misma. Eso es muy romántico o muy aterrador. Pero aún así ambos, dijo, y me besó mientras la realidad se doblaba a nuestro alrededor. Y saltamos hacia un futuro que de alguna manera ya había vivido y que recién comenzaba a recordar. Detrás de nosotros, él. Meridian transmitió un mensaje final. Buena suerte, Reed. No rompas el universo. Miré a Lyra, a la vida. Esperándome a mí que había elegido sin saber que estaba eligiendo. Ante el profundo absurdo de enamorarse de alguien más allá de las fronteras de la existencia posible. No hay promesas que transmita. Volvimos y desaparecimos en la espuma cuántica hacia una estación que doblaba el tiempo. Hacia una familia que ya me consideraba suya, hacia todos los momentos que ya habíamos compartido y todos los que aún quedan. Esperando a suceder. El café, descubriría más tarde, era de hecho mejor que la versión sintetizada. Algunas cosas eran predecibles en todas las líneas de tiempo.